invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Génesis, primer libro de la Biblia. El libro de Génesis es conocido como el libro del inicio, de los comienzos. Por eso la palabra Génesis se refiere a principio. Capítulo 1, versículo 1 y 2. Vamos a leer para empezar este pasaje de la Escritura. Gloria a Dios. Libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Damos lectura, dice así la Biblia, la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vamos a leer hasta por ahí, por el momento. Le invito, como está, incline su rostro, hacemos una oración más, y ya estamos compartiendo la palabra del Señor. Amado y buen Dios, en el nombre de Jesucristo, queremos darle muchas gracias, Señor, por todo este tiempo que usted nos ha brindado, de poder estar con los hermanos. Rogamos, Señor, que usted pueda ahora guiarnos, dirigirnos, ministrarnos por medio de su palabra, y permite que el nombre maravilloso y glorioso de Cristo pueda ser glorificado. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. No voy a tomar mucho tiempo, pero quería un poquito meditar en este comienzo de la creación de Dios. Cuando hablamos de Dios como creador, tenemos que referirnos a Dios en sus tres personas. A esto me refiero Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hablamos de un Dios creador de una sola persona, sino que hablamos de un Dios creador en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y que este Dios en tres personas hace todo lo que nosotros conocemos como lo creado. Las cosas que nosotros creemos fueron creadas por Dios. Ahora, esta creación de Dios es atribuible, se atribuye a Dios en sus tres personas. Lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en el texto de la Escritura. Entonces, hay algo importante. A ver, los niños aprendan también. Vamos a aprender cómo Dios creó los cielos y la tierra hoy. Así que después les voy a preguntar. Así que atentos todos. Bien, lo primero importante a tener en cuenta es la creación de los cielos y de la tierra. La Biblia dice en el versículo 1, el primer texto que nosotros tenemos de la Escritura. Recordemos que este libro, el libro de Génesis, fue escrito por Moisés mucho tiempo después, pero este primer libro, el libro de Génesis, nos habla de los comienzos de la vida de la humanidad. Y el primer versículo dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la primera pregunta que nos hacemos es: ¿cuál es el principio? ¿Cuál es ese principio? ¿Será el año cero de la historia de la humanidad? Nuestro calendario está dividido en antes de Cristo y después de Cristo. Los judíos van en el 5000 y algo, porque ellos toman desde el comienzo. Nosotros estamos en el año... ¿Qué año estamos? 2012. Ah, muy bien. 2012 después de Cristo. Es decir, que Cristo hizo un antes y un después. Una diferencia en el calendario de la humanidad. Pero ahora bien, en ese principio, ¿cuál es ese principio? Y bueno, algunos pueden decir desde el momento en que Dios creó la tierra, sí. Otros pueden decir desde el momento en que el hombre fue establecido sobre la tierra, y ahí podríamos decir que está equivocado. ¿Por qué razón? Porque desde el Génesis 1.1 a Génesis 1.2, Génesis 1.1, recordemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1.2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Génesis 1.1 a Génesis 1.2 no fue continuidad. Bendito Dios. Y esto es importante
para aquellos que no encuentran dónde encuadra en la Biblia a los dinosaurios. Claro, porque los dinosaurios datan o tienen existencia de hace millones de años. Entonces, ¿cómo encuadran dentro de la Biblia, si estamos en el año 5000 y pico, cosas que existieron millones de años atrás? Y bueno, es por eso importante poder entender e interpretar lo que queremos rápidamente compartir en esta noche. Génesis 1:1 habla de la creación de los cielos y de la tierra. Aleluya. Y Génesis 1:2 habla del estado en que se encuentra la tierra cuando Dios ahora comienza a ordenarla. Lo primero que tenemos que sacar o tener en cuenta y sacar como conclusión es que si Dios crea algo, ¿lo va a crear desordenado? Si Dios crea algo, ¿lo va a crear de una manera que no pueda habitarse? Si algunos de los hermanos que son creadores, porque algunos inventan cosas, ¿no? Ya tenemos un herrero que hace cosas, y hay diferentes hermanos que por ahí, o personas que inventan cosas. Ahora, el que inventa un barco, ¿lo va a inventar, para decir un ejemplo cualquiera, todo desordenado? ¿O va a poner cada cosa en su lugar cuando lo inventa para presentarlo delante de todos los demás? Y lo va a presentar de la mejor manera posible, ordenado, porque Él es el creador. Y su creación la va a presentar de la mejor manera. Y además de eso, lo va a presentar con el fin de que ese barco pueda flotar en el agua, porque si se hunde, no tiene ningún sentido. Ahora, cuando Dios crea los cielos y la tierra, Dios crea los cielos y la tierra de forma perfecta. Amén. Hay algo que ocurre, hay algo que sucede, que desordena todo lo que Dios había hecho y que deja todo esto en un caos, como luego se encuentra en el versículo 2. Si alguien me acompaña, vamos a leer Isaías capítulo 45, Aleluya. verso 18. Gracias, Jesús. Vamos a ver lo que dice el profeta Isaías, capítulo 45, verso 18 de Isaías. El profeta Isaías habla y está hablando de Dios como el creador. Usted tiene ahí el título y dice Jehová el creador, Dios el creador. Y fíjese acá lo que dice el verso 18. Porque así dijo Jehová, que creó, ¿qué cosa? Los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. ¿Y después qué dice? Ah, no la creó en vano, sino que la creó ¿para qué? Para que fuese habitada. Eso dice la Biblia. Quiere decir que Dios creó la tierra con un propósito, que la tierra sea habitable. Amén. Dios no creó la tierra para que la tierra sea un caos. Porque si usted sigue leyendo la lectura acá de la Biblia del Génesis, mire lo que dice el versículo 3. O el 2. El 2 todavía dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios hace que aparezca la luz. Y el versículo 6. Dios comienza a ordenar todo, hace una separación, la expansión de arriba y la expansión de abajo. Rápidamente se lo comento, no vamos a entrar en todos los detalles ni hacer un estudio de esto. Pero habla de la expansión de arriba y de la expansión de abajo, y hay una separación entre la expansión de arriba y a la expansión de arriba llamó cielo, y la expansión de abajo. Y luego la tierra estaba cubierta de agua en su totalidad. Y lo que Dios hace es separar las aguas de las aguas para que la tierra pueda verse. Aleluya. Y a lo seco llamó tierra, y a las aguas llamó ríos o mares. Así dice la Escritura en los textos que vamos leyendo más abajo. Pregunto, ¿le interesa lo que estamos hablando? Si no, yo termino, participamos la cena. ¿Le interesa? ¿Seguimos un poquito más? Bueno, présteme atención por favor, entonces. Ahora fíjese, ¿qué es lo que hace Dios? Dios es el creador, Dios crea los cielos y la tierra. Aleluya. Pero hay algo que ocurre, Alabamos. hay algo que sucede
que trae como resultado este caos en el cual la tierra se encuentra ahora. Aquellos que se encargan de estudiar estos temas han dicho que desde Génesis 1.1 a Génesis 1.2 pasaron millones de años. Que Dios, cuando creó la tierra, la creó perfecta en todos sus sentidos. Que había gente que habitaba la tierra mucho antes de la creación de Adán y Eva. Dicen eso. Pero que algo ocurrió, que la tierra fue destruida y fue transformada en un caos donde todo lo que habitaba la tierra fue muerto. Aquellos que han estudiado a los animales prehistóricos antes de la historia nuestra de la humanidad han descubierto que muchos animales, entre ellos los dinosaurios, fueron encontrados, obviamente muertos, no vivos, como dijo Susana Jiménez, vivos, no muertos, pero se halló que cuando estos dinosaurios murieron, estaban comiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que no murieron de viejos, que no murieron de enfermedad, sino que murieron de algo que vino de repente sobre ellos y les destruyó, les mató. Entonces es interesante cuando podemos ver esto. Algunos dirán, bueno, pero esto no nos interesa, quiero que hable de Cristo. Bueno, sí, claro, sin lugar a dudas Cristo estaba en la creación. Él era el creador. Y la Biblia dice que todas las cosas fueron creadas por Él, en Él y para Él. Y nada de lo que fue creado sin Él fue creado. Y lo que fue creado por Él subsiste. Amén. Eso dice la Biblia. Ahora bien, pero es importante ver esto, porque si no usted va a llegar a alguien como el muchachito acá, o a quien sea, yo para que se calle le dije eso, a quien sea, y usted va a llegar a predicarle el evangelio y va a decir, ¿y los dinosaurios entonces? ¿Y el mundo cuántos años tiene? Y usted va a decir, no, los judíos van en el 5000 no sé cuánto. ¿Y los dinosaurios entonces? Ah, pero los dinosaurios no existen. ¿Cómo que no existen? Le van a decir. Venga conmigo, acompáñeme. Y le van a llevar acá cerquita, que yo, Trelew, por ejemplo, a algún museo, y le van a decir, ¿cómo no existen? ¿Y esto qué es? ¿El invento del hombre? ¿Qué es lo que hay acá? Según los científicos, que se equivocaron. Claro, los científicos se equivocaron. Y es la más fácil, ¿no? Pero no, tienen millones de años. Y es una realidad que existieron. Entonces, bueno, es importante poder saber estos detalles para poder contrarrestar algunos errores y para poder enfrentar a algunas personas que quieren desprestigiar el evangelio. Entonces, ¿existieron dinosaurios? Sí, existieron. ¿Tienen millones de años? Y sí, vivieron hace millones de años. ¿Murieron? Y sí, murieron, porque no hay ninguno ahora. Murieron. Fueron destruidos y fueron destruidos de repente. Ahora vamos a ver cómo fueron destruidos. ¿Por qué fueron destruidos? Pero algo sucedió en ese mundo antiguo, como así lo llama Pedro, ese mundo antiguo que fue destruido, que fue anegado por el agua. ¿Por qué digo por el agua? Porque el agua cubrió todo, tapó todo, destruyó todo. Otra de las cuestiones que hay cuando se empieza a investigar y a estudiar todo esto es la separación de los continentes. Si usted une América con... ¿Cuáles son los otros que están del otro lado? Europa. Sí, Europa es el más chiquitito. África, Asia... Bueno, los demás continentes, usted los une y después de algunas pequeñas separaciones y cosas que puede haber ahora con el paso del tiempo, si usted los acerca y los une, coinciden. Coinciden y se hace una sola masa terrestre. No es que era todo redondo, pero me refiero, coincide esa masa. Como que es un rompecabezas que usted al acercarlo y al unirlo, encajan las piezas. Aleluya. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Amén. Entonces, ¿cómo? ¿Cuándo ocurrió esta separación? Y bueno, algunos atribuyen a una explosión que ocurrió y esa explosión generó toda esa expansión que mató todo ese tipo de animales y que a su vez hizo la separación de los continentes. Algunos otros que ya creyentes con algún cierto conocimiento dicen, no, pero los continentes se separaron después, porque ¿cómo pasó la gente a esta otra parte? ¿Cómo había gente habitando América, por ejemplo, si Dios allá creó al hombre supuestamente en el centro de la tierra, por allá por Israel, por aquella zona? Supuestamente. ¿Cómo hicieron para pasar por acá? ¿Vinieron a nado? ¿Cruzaron el océano a nado? No sé cómo cruzaron,
Sí sé que hay explicaciones científicas para eso, diciendo que hay partes que se congelan totalmente y en una etapa determinada pueden cruzar como si fuera algo firme, pueden pasar de un lugar a otro. Pero bueno, no vamos a entrar en esos temas porque no es lo que yo quiero hablarles. Sí quiero mencionar que todas estas cuestiones, las cuestiones de la separación de los continentes, las cuestiones de la existencia de estos seres prehistóricos, las cuestiones todas estas que algunos hablan de evolución, y ahí apareció el famoso Darwin. ¿Cuántos lo escucharon alguna vez? Al nombre por lo menos, no a él hablando porque se murió hace muchos años. Aparece el famoso Darwin. Y este Darwin, su teoría de la evolución no es más que una mala interpretación o mal entendimiento de lo que está diciendo. Porque él mismo se contradice de eso, porque confunde la evolución con la adaptación de los animales. ¿Cuántos me entienden lo que estoy diciendo? Amén. Confunde evolución con adaptación. Y él mezcla dos cosas que no tienen absolutamente que ver nada una con otra. ¿Cuántos creen que nacimos de los monos? ¿Cuántos son Homo sapiens? Homo sapiens sapiens. Homo erectus. ¿De alguno de esos vinieron? Algunos dijo, bueno, algunos se parecen. Pero ninguno de nosotros nacimos o somos resultado de la evolución de los simios, de los monos, o de lo que usted quiera, o de todo ese tipo de animales. Si eso existiera, habría gente en el proceso intermedio de evolución. Ya que algunos dicen, cuando se dice eso, todavía seguiría la evolución. Dicen, no, porque lo que pasa es que estos pasaron millones de años de evolución. Claro, si pasaron millones de años de evolución, algunos estarían en el proceso todavía de evolución. Y tristemente no hay nadie. Tristemente para lo que ellos justifican. Para nosotros sabemos que la evolución no existe. Amén. Y lo que Darwin confundió, ¿sabe dónde llegó Darwin? ¿Y dónde hizo su teoría? Al lado de Bahía Blanca, en Punta Alta. Llegó a un lugar ahí en un barco y ahí encontró unas pisadas de unos tipos avestruces un poco más grandes y comenzó a sacar sus conclusiones y ahí toda su teoría, y después se fue al sur y allá en el sur, también acá de Argentina, hizo su teoría y de ahí él salió toda la famosa teoría de este Darwin, que al final de sus días, cuando muere, él reconoce su error y se vuelve a Dios, y porque él era creyente anteriormente y se vuelve a Dios en todo su corazón, cosa que después los que justifican esta teoría o siguen esta teoría no lo mencionan ni lo dicen. La famosa teoría del Big Bang, ¿la ha escuchado alguna vez? ¿En qué consiste? Una explosión, que la Tierra fue producto de esa explosión. Bien, hablan de una explosión, si podemos llamarla de alguna manera atómica, no sé para que se entienda, de un átomo, ¿no?, que explotó. Y también habla de que el hombre es resultado de esa chispa de vida, ¿no? Que de repente fue evolucionando, que primero las aguas, y de las aguas nació el pescadito, para que usted me entienda, y el pescadito comenzó a transformarse en una ranita, y la rana se transformó en un cocodrilo, y el cocodrilo se transformó en un mono, y el mono se transformó en alguno que anda por ahí que cree en eso. Entonces, bueno, está ese tipo de teorías, ¿no?, ¿qué es lo que algunos abarcan para contrarrestar la creación de Dios? Pero, volviendo al texto de la Biblia, no oyéndome tanto. Dios creó los cielos y la tierra. El creador es Dios. Dios creó todos los seres que habitaban sobre la tierra, pero algo ocurrió que destruyó a la tierra. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Pedro, segunda de Pedro. Vamos a leer el versículo 5. ¿Lo han encontrado? Segunda de Pedro. ¿Tiene 5? ¿Tiene la 3? Está bien, pero el versículo 5. Capítulo 3, versículo 5. Bueno, yo dije el versículo. Perdón, disculpa, hermanos.
Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Amén. Dice así, ¿lo encontraron? Escuchen. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua, y por el agua subsiste. Por lo cual, escuche con atención, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Algunos dicen esto es el diluvio de los días de Noé. Pero en el diluvio de los días de Noé no ocurrió lo que ocurre acá. Sigue leyendo lo que dice el 7. Está hablando, fueron constituidos los cielos y la tierra por el agua, por ella subsisten, el mundo de aquel entonces fue anegado por agua, y ahora el versículo 7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora. ¿Está acompañándome la lectura? Amén. Porque si no, a ver si está inventando. No, dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora. Después está hablando del juicio, porque está llevando a eso. Están preservados para un día de juicio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, quiere decir que no son los mismos que existieron antes. ¿No se iba entendiendo? El mundo de ese entonces, que no es el diluvio de Noé, fue destruido, anegado por agua. En el diluvio de Noé no murió toda la gente. En el diluvio de Noé no murieron todos los animales. En el diluvio de Noé no fue destruida y desapareció toda la vegetación. En el diluvio de Noé, por el contrario, la vegetación fue preservada, los animales que estaban en el arca y también 8 personas que estaban en el arca, Noé, sus hijos y las esposas. Ahora bien, algo ocurrió que trajo destrucción a ese mundo antiguo, que trajo destrucción a esa creación primaria de Dios sobre la tierra. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y bueno, la Biblia nos habla de algo. La Biblia nos habla de un ser que Dios había creado. Un ser que era muy hermoso. De hecho, su nombre era Luz Bella. Él era esa luz hermosa. Y la Biblia menciona que un día quiso ser igual a Dios. La soberbia entró en su corazón y quiso ser igual a Dios, o quiso ser como Dios. Y estoy refiriéndome a quien nosotros conocemos como el diablo y Satanás. Y que quiso ser igual que Dios, que dirigía y guiaba a los ejércitos celestiales en la alabanza y en la adoración a Dios, se halló engaño en él. Y la Biblia dice que Dios lo echó desde los cielos. Y fue expulsado, echado fuera de los cielos. Eso dice la Biblia en el libro de Isaías. Y creo que, ¿cuál es? Ezequiel también habla de eso, ¿no? Fue echado fuera de los cielos. Y se cree que cuando fue echado fuera de los cielos, la Biblia dice que fue echado sobre la tierra, vino. Fue echado y cayó sobre la tierra. Y cuando cayó sobre la tierra, originó ese caos que trajo mortandad a todo lo que Dios había creado y a todo lo que existía. Y produjo que ese mundo antiguo, la tierra de ese entonces que existía, quede sencillamente sumida en tinieblas, en oscuridad, en caos total. Esto es lo que justifica el hecho de que Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el 1:2, la tierra estaba desordenada y vacía. El solo hecho de decir desordenada, para aquellos que no tienen que tener tanta inteligencia para interpretar esto, está diciendo que había un orden establecido, y ese orden establecido no estaba cumpliéndose en la tierra. Para que yo diga, hermanos, el templo está desordenado, quiere decir que hay un reglamento, una ley, una forma, una manera en que el templo se debe encontrar
de la manera ordenada. No sé si me está entendiendo lo que estoy diciendo. Cuando la Biblia dice y la tierra estaba desordenada, es que algo la desordenó. Algo la desordenó. Y eso que la desordenó, sin lugar a dudas, es atribuible a aquello que algunos llaman el diluvio de Lucifer, donde el diablo se lanza sobre la tierra y destruye todo. Esa explosión que algunos llaman el famoso Big Bang, no es más que el diablo cuando se lanzó sobre la tierra. La separación de los continentes no es más que eso cuando el diablo se lanza sobre la tierra. La muerte de todos estos seres prehistóricos no es más que cuando el diablo se lanza sobre la tierra y destruye todo lo que Dios había creado en ella. Ahora Génesis 1:2 habla de Dios que ve la tierra que está desordenada y vacía y comienza a ordenar todo lo que estaba desordenado y vacío. Y usted va a encontrar que dice que la tierra estaba no solamente desordenada y vacía, sino que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Para que usted me entienda, después usted puede leerlo en su casa todo completo. Todo lo que había sobre la tierra era oscuridad. Oscuridad. Y no solo oscuridad, sino que el agua cubría todo. Estaba unido a la expansión de arriba, lo que usted puede llamar nubes, con las aguas de abajo. Y todo estaba cubierto, era un caos. ¿Vio como esas películas que muestran que está todo, no existe nada, que todo hay como oscuridad, tinieblas? Hay, ¿cómo se llamaría eso? Neblina. Así estaba la tierra. Estaba todo un caos sobre la tierra. No existía morador. No existía habitante alguno sobre la tierra. Todo, absolutamente todo, estaba destruido. Entonces Dios, que tenía un propósito ahora con Jesucristo, desde el principio allá de la creación ahora de los cielos y la tierra, en este sentido del ordenamiento de los cielos y la tierra, Dios ahora hace un propósito en su Hijo Jesús. Y ahí viene esta obra redentora que luego se cumple con Cristo en la cruz del Calvario, pasando miles de años de la existencia de la humanidad. Pero ¿qué es lo que hace Dios sobre la tierra? Dios no crea, Dios ordena. Y Dios dice, sea la luz. Sea la luz. ¿Dice así o no? Vamos a seguir leyendo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Dice así o no? Amén. Los que estudian esto hablan de este verbo que menciona acá la Escritura, ser. Esta expresión, sea la luz. Y los que estudian los términos observan que este término ser o sea no habla de creación, sino habla del verbo bará, que quiere decir aparecer o traer a la existencia. ¿Qué quiere decir? Que Dios acá lo que estaba haciendo es poner cada cosa en su lugar. Es como cuando usted deja a los chicos en la casa solos y le agarran y le sacan los platos y se los dejan uno en la mesa y otro por allá en el piso y el otro en la mesada y el otro en la pileta para lavar, y le dejan los vasos dando vuelta y le dejan el mantel tirado por allá y le dejan las casas pata para arriba. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Conviene y tiene que retarlo primero, llamarle la atención, enojarse, pero después va a tener que ordenar todo. Si son grandes los manda ellos, pero si son chicos los va a tener que hacer usted. Tiene que comenzar a ordenar. Y no es que crea algo nuevo. No es que agarra los platos y en vez de lavarlos lo tira por la ventana para afuera, para el patio, y compra platos nuevos. No, lo tiene que lavar. Tiene que ordenar y poner las cosas en el lugar correcto. Amén. Para que todo pueda funcionar de la manera que debe funcionar. Lo que Dios está haciendo acá en Génesis 3 en adelante, 1:3 en adelante, es ordenar lo que había sido desordenado. Lo leo rápido y termino, hermanos. Sencillamente quería dejar esto como para que usted tenga un conocimiento, si lo tenía mejor, o por lo menos tenga una idea de este principio de la creación y de estas ciertas cosas que por ahí pareciera que no encajaran en la Escritura, pero sí tienen su base bíblica también. El versículo 4 dice, y vio Dios que la luz era buena,
Y escucha lo que dice, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Las tinieblas existían? Sí, ya estaba. La luz no. La luz estaba oculta. Dios trajo hizo aparecer la luz, y ahora estaba la luz y las tinieblas. Y a la luz Dios llamó día, y a las tinieblas llamó noche. El versículo 6 dice, luego dijo Dios, haga la expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Escuche, ¿qué es lo que está haciendo ahora? Separando las aguas. ¿De qué? De las mismas aguas. Y seguimos leyendo. Y fue así. El 7. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. ¿Qué estará hablando de la expansión? Está hablando de estos cielos que nosotros conocemos como los cielos. ¿Me escuchan? Cuando nosotros miramos, dice, ¿qué está haciendo? Mirando el cielo. Pero usted está mirando este cielo donde están las nubes. Tiene un nombre, no me acuerdo ahora. ¿Lo sabe alguno? No, no importa. Sí, primer cielo. Bueno, ahí está fácil. El primer cielo, porque hay 3 cielos. Este es el primero. Bueno, ¿qué es lo que hizo Dios? Separó con una expansión, con un cielo, las aguas de arriba de las aguas que estaban abajo. Hizo una separación, las aguas arriba y las aguas abajo. Seguimos. Y llamó Dios, bueno, a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos. Está la expansión, ya separó las aguas de las aguas, estaba todo junto. Ya separó arriba de la expansión y abajo de la expansión. Ahora sigue tratando acá, abajo de la expansión, abajo de lo que llamó cielo. ¿Y qué es lo que Dios hace? El versículo 9 dice, y llamó Dios a la expansión cielo, y el versículo 9 dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. ¿Qué es lo que hizo? Ahora comenzó a trabajar acá abajo en la tierra, que es lo que nosotros conocemos como la tierra. Y separó las aguas que había abajo y dijo, las aguas se juntan en un lugar. Y separó las aguas de lo que fue luego la tierra seca. Seguimos leyendo y lo va a encontrar acá. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, y ahora viene la creación. Dijo Dios, dio la orden, y por su palabra ahora sí son constituidas las cosas. Hasta el momento Dios está ordenando. Ahora Dios comienza a crear por su palabra. ¿Me está escuchando? Amén. Ahora Dios comienza a crear por su palabra. Hasta acá Dios ordena cada cosa. Nos faltó, bueno, las estrellas arriba, la luna, el sol, las estrellas, todo eso tema que también está acá en la Biblia. Pero seguimos leyendo. Y llamó Dios, bueno, nos dejó tierra, el 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, y que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y produjo la tierra hierba verde. Ahora notemos algo importante. ¿Qué es lo que produjo la tierra? Semilla, hierba verde que dé fruto, árboles que den fruto. Escuche, todo esto era productivo. Todo esto servía, no era que produjo cardos y espinas. Los cardos y las espinas fueron el resultado luego del pecado del hombre, como consecuencia, como una maldición sobre la tierra que vino por causa del pecado. Pero cuando Dios creó, o ahora ordenó, dio a la tierra la orden de que la tierra produzca, y escuche, porque ahí está claro en la escritura, que la tierra produzca árbol que dé fruto, semilla, hierba que dé semilla. Así dice la Biblia. Seguimos un poquito más o ya nos vamos. Y usted se va a su casa acá cerquita, yo tengo que viajar 300 kilómetros. El versículo 14 dice, dijo Dios luego, o luego Dios, haya lumbrera en la expansión para separar el día de la noche, y sirva de señal para las estaciones, para los días y el año. Es decir que el sol, la luna, el día y la noche sirven para poder nosotros diferenciar los días
las estaciones del año también. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, a la mayor para que se enseñorease sobre el día, el sol, y a la menor para que se enseñorease sobre la noche, la luna. Y puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Versículo 20. Ahora las aguas comenzaron a producir, Dios dio la orden, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Quiere decir que las aves son el producto del agua. ¿No? A ver cómo dice el texto, si alguien quiere leerlo. Verso 20. Dijo Dios, que produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. ¿Quién debía producir seres vivientes? Las aguas. Las aguas. ¿Y qué más produjeron las aguas? Aves que vuelen sobre la expansión de los cielos. Todo esto es producido por el agua. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, verso 24. Produzca la tierra seres vivientes que según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie, y fue así. Dios hizo que la tierra produzca. Ahora notemos, por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Por la palabra, por la orden de Dios, la tierra produjo vegetación productiva. Por orden de la palabra de Dios, las aguas produjeron seres vivientes y aves que vuelen sobre la expansión de los cielos. Por la palabra de Dios. Pero ahora llega el sexto día. Y en el sexto día, Dios tiene que crear al hombre. Verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Alguien sabe de conjugación de verbos? Hagamos, plural. ¿Está seguro, no? Porque si no, ¿cómo sería? Singular. Tercera persona. Singular, ¿cómo sería? Hago. Hago. Acá está hablando que más de uno iba a intervenir. Y la pregunta es, ¿quién estaría? ¿Los ángeles? No, los ángeles no son seres que crean, son seres creados. Ahora la pregunta, ¿Cristo es un ser creado? A ver de nuevo para que capaz no me entendieron. ¿Cristo es un ser creado? ¿Sí o no? Los testigos de Jehová dicen que sí. Yo pregunto, ¿Cristo es un ser creado? ¿Por qué no? Porque Él es Dios. Él existió eternamente. Ahora, ¿cuál es ese eternamente? Por siempre. Cristo no tiene ni principio ni fin. Por eso es el primero y el último. El alfa y el omega, primera y última letra del abecedario griego. Él existió siempre porque es Dios. Ahora fíjese, dice, hagamos al hombre. Estaba hablando con el Hijo y también el Espíritu Santo que estaba interviniendo ahí. Las tres personas de la divinidad, de la deidad de Dios en la creación del hombre. ¡Aleluya! Pero ahora Dios hace algo diferente. Fíjese lo que dice la Biblia. Creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza lo creó, varón y hembra lo creó. Y si usted lee el capítulo 2, Dios cuando crea al hombre no lo crea por su palabra. Dios no lo hace aparecer de algo que ya existía. Cuando Dios ahora tiene que hacer al hombre, Dios se encarga de Él mismo. Hacer lodo, barro, darle forma. No le dice a nadie que haga ese trabajo. Él mismo participa, trabaja en la creación del hombre.
Al hombre no lo producen las aguas. Al hombre no lo produce la tierra. Al hombre lo crea Dios a su imagen y semejanza. Y le da la forma, el modelo, el molde, como Él quiere. Los demás seres fueron creados por la palabra de Dios. El hombre fue creado por la mano de Dios. ¿Está notando la diferencia? Fue creado por la mano de Dios. Dios se encargó de formar al hombre. Ahora escuche. Dios ve que el hombre está solo y ahí aparece la famosa y bendita Eva. Dios ve, pero acá hay algo importante también a tener en cuenta. ¿Cómo hizo Dios a Eva? Escuche, ¿cómo hizo a Adán? Del polvo de la tierra, o de la tierra agarró, hizo barro y le dio forma. Es como que los chicos se ponen a jugar a hacer un castillo de arena ahí en el mar, al lado del mar. Bueno, Dios le dio forma a Adán y sopló en él aliento de vida y Adán fue un ser viviente, un hombre viviente. Pero cuando crea a Eva, podría haber hecho lo mismo. Las mujeres independientes, esto para las mujeres independientes, no de independiente, sino independiente. Escuche, cuando Dios forma a la mujer, Dios no hace lo mismo que con el hombre. ¿Lo podría haber hecho? Sí. Podría haber agarrado de vuelta barro, podría haber hecho lodo, no se rían tanto y escuchen, podría haber hecho lodo o barro y haberle dado la forma a Eva independiente e individual de Adán. Pero Dios no hace eso. Dios hace a entrar en un sueño profundo a Adán, y aunque no le guste a las mujeres, lo tenemos que hablar. Dios hace entrar en un sueño profundo a Adán y le saca a Adán una costilla. Por eso los hombres tienen una costilla menos que la mujer. Le saca a Adán una costilla. Y luego con esa costilla, más el otro barro, forma a Eva y le da la forma a Eva. Pero Eva tiene algo de Adán, que le pertenece a Adán. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Por eso es que Adán la llama varona y dice que es carne de su carne y hueso de sus huesos. Amén. Amén. Así que la mujer independiente se termina cuando miramos la creación de Dios. La mujer tiene que estar a los pies del marido. No, tampoco es eso. Sí, mira que contento se puso. No, porque si no le hubiera sacado el dedito más chiquito del pie a Adán y hubiera creado a Eva. Pero ¿sabe de dónde lo sacó? ¿De qué lado? ¿De qué lado tenemos nosotros menos costillas? ¿Está seguro o no? ¿O este le manda fruta? Bien, el hombre, la costilla ¿dónde está? Si sacamos más o menos a la mitad del cuerpo. No está en la cabeza. ¿Alguno tiene costilla en la cabeza? No. Por eso la mujer no es cabeza. Total, yo me voy después. Me va a tener que aguantar mi esposa en el camino nomás. Pero bueno. Por eso la mujer no es cabeza. Tampoco la sacó del pie. Por eso la mujer tampoco es servidumbre. Ni la sirvienta del hombre. La sacó de su costilla, de la mitad de su cuerpo. Ahora, ¿qué función cumplen las costillas en el cuerpo? Yo pregunto. Porque tenemos toda la columna vertebral, que es la que nos hace estar erguidos y parados y sostiene el cuerpo. Pero las costillas, ¿qué función cumplen en el cuerpo? Bien, ahí va. Protección. ¿Qué es lo que protege las costillas? El corazón, los órganos más vulnerables o sensibles del cuerpo del hombre. El corazón. ¿Los pulmones dónde están?
En las costillas están. Él tiene los pulmones en la costilla. Está bien. Bueno, pero se entiende. ¿Se entiende lo que estoy tratando de explicar? Cuando Dios forma a Adán, lo hace del polvo de la tierra. Cuando forma a Eva, le saca una costilla a Adán y con esa costilla forma a Eva. Eva no es independiente. Eva es dependiente de Adán. No puede vivir separada de Adán, aunque quieran. Aunque quieran, no pueden. Necesitan de Adán porque son parte de él. Amén. Ahora la mujer no es cabeza, pero tampoco es servidumbre, no es pie. Porque algunos dicen, no, el hombre es la cabeza del hogar y la mujer es el trapo de piso. Y algunos machistas se la creen y después tratan a la mujer de cualquier manera. No, la mujer fue sacada, y creo que del lado izquierdo también, ¿no? Como ahí decía el muchacho, ahí donde hay una costilla menos, de ese lado está el corazón, y la costilla que le falta al hombre para proteger su corazón la tiene ella. Así que protegiendo los corazones, no destruyéndolos. ¿Se entendió? Ustedes lo toman a risa, pero si usted estudia todo esto va a ver que es real. No es un invento que estamos haciendo, es todo real. Y todo tiene su connotación también luego en la vida diaria de la voluntad de Dios para el hombre. Amén. Amén. Así que la mujer fue sacada de la costilla, fue formada con una costilla, no con solamente la costilla, sino con una costilla de Adán. Y la costilla es la que resguarda, y supuestamente del lado izquierdo. El corazón está en el ángulo superior izquierdo del cuerpo. Como usted estudia, ¿dónde está ubicado? Ahí, ángulo superior izquierdo del cuerpo. El corazón. Y ahí está la costilla que falta. Quiere decir que el corazón del hombre es más vulnerable, o sería vulnerable si no tiene la costilla que también cumple la función ahí de poder proteger más. Ajá, ¿entendió? Así que, bueno, ya estamos hablando un poco más, nos vamos al tema matrimonial. Entonces la mujer tiene también esa función, proteger el corazón del hombre, que es más vulnerable que el de ella. El hombre es más sensible que la mujer. No, no es más sensible que la mujer. Pero sí el hombre es o puede ser más engañado que la mujer. ¿Sí o no? Las mujeres son bastante... Ahí sacan todas las conclusiones, ¿no? No sé qué término utilizar. Pero el hombre le falta una costilla, por eso ahí está ella. Para acoplarse y cumplir la función que Dios quiere. No tomo más tiempo, me he extendido mucho. Quería un poquitito comentar esto. Era la única forma de poder hacerlo, por ahí en una reunión. Pero como para que usted tenga un pantallazo general de este tipo de situaciones y de cosas que por ahí no lo va a escuchar. Yo no voy a hablar de esto capaz que nunca más acá. Pero por lo menos usted poder tener una idea de este tipo de situaciones, los seres prehistóricos, dónde existieron, existieron o no existieron, qué pasó con la separación de los continentes, por qué esa destrucción, qué de esto, de aquello. Bueno, tenemos base bíblica para poder entender y comprender la voluntad de Dios y poder pararnos firmes en nuestra fe y decir verdaderamente Dios es el creador de todas las cosas y tiene un propósito eterno con el hombre, con la mujer, con usted y también conmigo. Le invito a colocarse por favor de pie. Bendito Dios. Me falta la cena del Señor. Qué tarde que me dieron. Ya estamos casi para terminar. Tenemos que participar en la cena del Señor en un momentito. Vamos a hacer una